Estamos aquí en otro video de precálculo de varios problemas que me habían dicho que tenían duda algunos alumnos. Entonces esperamos que este video les sirva y vamos a darle. Muy bien, el primer problema que vamos a resolver nos pone el siguiente. Tenemos una función g de x que es igual a x menos 13 sobre 5 y un conjunto de números o de pares donde tenemos menos 4,2, donde acuérdense que el elemento que está a la izquierda, es decir, el elemento x, es el dominio y el elemento que está del lado derecho es el rango. Es decir, que tenemos diferentes elementos de dominio con diferentes elementos de rango. Donde lo primero que nos pide es calcular la inversa de la función g de x. Y después en un inciso b nos pide encontrar la composición de g a la inversa cuando esté evaluado de menos 3 de g. Y por último nos pide encontrar el rango o el valor de la inversa cuando vale menos 4, cuando está evaluado en menos 4. Entonces vamos a empezar calculando la inversa de esta función, lo cual lo voy a hacer de este lado. Es muy sencillo. Nosotros tenemos la función original que la podemos escribir de la siguiente manera. Ya cambiando la gx por una y, lo podemos escribir así. Si se fijan, es la misma función, solo cambiamos el eje de x por una y. Así. Y un pequeño truco para calcular la inversa muy sencillo es: vamos a cambiar las y por x y las x por y. Entonces esto se va a convertir a esta manera. X cambiamos y la x la vamos a cambiar por una y. Ay. Donde se fijan, lo único que hicimos fue eso: la y la cambiamos por una x y la x la cambiamos por una y. Una vez que ya cambiamos las variables, simplemente es cuestión de despejar el término y, donde por ejemplo este 5 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces tendríamos 5x es igual a y menos 13. Y este 3 está restando, pasaría sumando. Lo voy a poner ya de esta manera: y es igual a 5x más 13. Entonces ya tenemos la primera parte del problema, que era calcular la inversa de la función. Esta es la inversa. Vamos a anotarlo aquí: 5x más 13. La segunda parte del problema nos pide calcular la composición de la inversa cuando esté evaluado de menos 3 con g. Entonces esto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer cuando nosotros lo tenemos de esta manera es vamos a agarrar la función de la inversa, es decir, esta de aquí la voy a anotar de este lado, y la vamos a evaluar en menos 3. Si lo quieren ver como un pequeño truco, el valor que nos estén pidiendo que lo evaluemos, es decir, en este caso el menos 3, va a ir primero evaluado en la que esté del lado izquierdo, derecho, o la que esté pegada aquí, en este caso la función inversa. Entonces aquí sería evaluar en menos 3. Y nos vamos a dar cuenta que 5 por menos 3 va a ser igual a menos 15. Más 13. Esto va a ser igual a menos 2. Entonces vemos que la función inversa cuando está evaluada en menos 3, el resultado es menos 2. G inversa evaluada en menos 3 es igual a menos 2. Y muy bien, ahora que ya evaluamos cuánto sale la función inversa, que es menos 2, este valor que nos salió aquí lo vamos a meter en el valor, en la función original, que en este caso es g. Vamos a hacerlo. Me voy a mover tantito. Ok, la función original la voy a anotar acá, es x menos 13 sobre 5. Ahora sí, me voy a mover. Recordemos que esta es la función g de x. Y dijimos que íbamos a evaluar en menos 2. Entonces es decir, cuando x es menos 2, menos 13 sobre 5. Esto va a ser igual a menos 15 sobre 5.
que esto va a ser igual a menos 3. Entonces el resultado sería menos 3. Lo vamos a poner de este lado. El resultado de este de aquí, de esta composición, es menos 3. Muy bien. Y ahora para resolver esta parte de aquí, es decir, cuando nosotros tenemos una función h, donde tenemos el dominio y el rango. Dominio, rango. Dominio, rango. Dominio, rango. Y nos pide determinar la inversa. ¿Cuánto vale la función inversa cuando en el dominio, es decir, el dato de entrada es menos 4? Eso es muy sencillo porque hay una regla que nos dice que cuando tú sacas la inversa de una función, es decir, por ejemplo, en este caso h, el dominio se va a convertir en el rango y al revés. Entonces sería tan simple como simplemente estos datos de aquí cambiarlos. Lo voy a escribir aquí abajo para que vean. Entonces si se fijan, h menos 1 va a ser igual, este va a pasar por acá. Si se fijan, es nada más invertir los valores. ¿Por qué? Porque el dominio se va a convertir en un rango y el rango se va a convertir en un dominio. 7, menos 2, menos 4,2 y 4,3. Como les decía, el dominio de esta función h para la inversa se convirtió en rango. Y el rango de esta función h normal en la inversa se convierte en el dominio. Y nos pide evaluar la inversa cuando vale menos 4. Cuando vale menos 4 vemos que corresponde a este de aquí. ¿Cuánto vale la función inversa cuando la entrada o el dominio es menos 4? Vemos que vale 2. Y aquí tenemos, de esta manera, ya tenemos el resultado de los 3 incisos. Muy bien, para este último problema tenemos esta función que nos da el problema, que es 3x sobre 5 menos 7x, y nos pide calcular la inversa de la función, el dominio de la inversa y el rango de la inversa. Vamos a empezar calculando la función inversa, que tenemos aquí la función original, donde simplemente lo vamos a volver a reescribir, pero ahora con un término y. Y es igual a 3x sobre 5 menos 7x. Donde, si recordamos el pequeño truco que había mencionado antes, simplemente vamos a cambiar la y por una x, es decir, x va a ser igual, y las x las vamos a cambiar por una y. Entonces esto nos va a quedar 3y sobre 5 menos 7y. Y ahora simplemente vamos a despejar el término x, digo el término y. Eso está dividiendo, va a pasar multiplicando, nos quedaría de esta manera x que multiplica a 5 menos 7y va a ser igual a 3y. Esta x la podemos pasar multiplicando, nos quedaría 5x menos 7x 7y igual a 3y. Este término de aquí lo podemos pasar para acá, donde nos quedaría 5x, está restando, va a pasar sumando, 3y más 7xy, y la y la vamos a sacar el factor común, que nos quedaría 5x es igual a 3 más 7x sobre y. Y si fijan, esto ya lo está multiplicando, simplemente lo pasamos dividiendo, nos va a quedar que y es igual a 5x sobre 3 más 7x. De esta manera ya calculamos la inversa. La voy a poner de este lado, donde tenemos que la inversa de esta función va a ser 5x 5x sobre 3 más 7x.
donde para calcular el dominio, por ejemplo, para calcular el dominio de esta función hay que simplemente agarrar la parte de abajo de la fracción, por decirlo así, que en este caso sería 3 más 7x y lo igualamos a 0. Porque recordemos que en la parte de abajo no puede existir el 0, porque 5x entre 0 nos va a dar que la función no existe. Es decir, que en este punto no existe función. Y lo vamos a demostrar de esta manera, donde nos va a quedar que 7x es igual, esto lo está sumando, pasa restando, menos 3. Y que x es igual a menos 3 séptimos. Entonces vemos que en esta función inversa no hay función o no existe, o es conjunto vacío en menos 3 séptimos. En este punto de la función no existe función. Entonces podemos decir que el dominio nos quedaría, vamos a abrir un paréntesis, menos infinito, coma, menos 3 séptimos. Esto va a ser con paréntesis porque recordemos que esto nunca lo va a tocar. Simplemente se va a acercar mucho, pero nunca lo va a tocar. Vamos a abrir el intervalo. Y luego otra vez de menos 3 séptimos hasta infinito. Este es el dominio de mi función. Para calcular el rango de la función inversa, acuérdense que nos piden de la función inversa, lo podemos hacer también con esta. Pero hay una forma un poquito más sencilla de hacerlo. Acuérdense, como vimos en el problema pasado, que el dominio de una función, cuando lo conviertes a la función inversa, se convierte en rango. Y que el rango de una función se convierte en dominio. Entonces, si yo calculo el dominio de la función original, estoy prácticamente calculando el rango. Entonces podemos agarrar la función original, que es esta, calcular el dominio como lo hicimos ahorita, y estaríamos calculando el rango. Lo voy a hacer acá, de este lado, donde vamos a hacer el mismo truco. 5 menos 7x es igual a 0. Vamos a pasar esto va a pasar restando. Nos quedaría menos 7x es igual a menos 5. Y simplemente vamos a agarrar aquí 5 es igual a menos 5 entre menos 7. Esto se va a ir, se va a quedar 5 es igual a 5 séptimos. Se fijan, lo único que hice fue agarrar la parte de abajo de la función original y calcular su dominio, que automáticamente es el rango de la función inversa. Entonces nos salió que para esta función en el rango no existe función en 5 séptimos, ahí no hay función. Entonces podemos decir que el rango va a ser desde paréntesis menos infinito, coma, 5 séptimos, y desde 5 séptimos, coma, infinito. Y de esta manera ya calculamos la inversa, ya calculamos el dominio de la función inversa y ya calculamos el rango de la función inversa. Muy bien. Pues muy bien, esperamos que este video también te haya servido, hayas aprendido, te haya gustado. Esperamos que te suscribas, que lo compartas, que actives la campanita y que te hayas más divertido. Esperamos que nos sigas acompañando y nos vemos en un futuro video.